Al fin, llegó la hora de mi descanso nocturno. Tuve un día pesado en el trabajo, y en la casa también había un montón de cosas que hacer. El principio del verano siempre significaba un montón de tareas. Pero ya por la noche, mi esposa le estaba leyendo un cuento a nuestra hija, y yo me di un tiempito para relajarme. Me senté en el porche, tomándome una cervecita fría, y mirando el cielo despejado y lleno de estrellas. Esta noche las estrellas brillaban especialmente. De repente, un grito rompió el silencio. Un grito de mujer, no muy lejos. Seguro vino de alguna parte de la calle, quizás de una de las casas. Entrecerrando los ojos con la luz de los faroles, traté de ver quién era. Fue entonces cuando noté a un hombre unas casas más abajo. Estaba corriendo. Corriendo como si alguien lo estuviera persiguiendo, o como si estuviera en una carrera. No tenía camisa, estaba descalzo, con las plantas de los pies golpeando el asfalto. Corrió hacia el jardín de una casa y se estrelló contra la puerta principal. Escuché el fuerte golpe cuando chocó contra la madera. Rebotó, tropezó, pero se levantó y siguió corriendo, como si nada hubiera pasado. Me levanté de mi mecedora para ver qué diablos estaba pasando. En cuanto el hombre me vio, empezó a correr en mi dirección. Rápido, como si yo fuera su objetivo. ¿Qué carajos te pasa, hombre?, grité cuando se acercó. ¿Estás drogado? Pero no frenó. Venía directo hacia mí. Me eché para atrás. Había algo aterrador en esa figura imparable. Y cuando se acercó aún más, el pánico me invadió. El hombre estaba cubierto de tierra y sangre. Tenía las piernas llenas de lodo, el pantalón de pijama roto. Una herida le partía la frente, la sangre le corría por la cara y se la pintaba de rojo. Aún así, no se detuvo, se me abalanzó. Pero no iba a caer sin pelear. Estrellé la botella de cerveza que tenía en la mano contra su cabeza. Se hizo añicos, el vidrio voló por todas partes. El hombre cayó por el golpe, pero no se desmayó. Como si nada importara, se levantó de nuevo y vino hacia mí otra vez. Todavía tenía pedazos de vidrio incrustados en la cara, y ni siquiera se inmutó cuando escuché el crujido del vidrio bajo sus pies descalzos. «Alguien que llame a la policía», grité. Pero no sirvió de nada. Se me vino encima con tanta fuerza que ambos caímos hacia atrás, rompiendo nuestra puerta principal. Rodamos en la sala, luchando en el suelo. Le di puñetazos con todo lo que tenía, pero no le importó. Solo quería una cosa, agarrarme la frente. Una y otra vez, me alcanzaba, estirando su brazo sin importar cuántas veces lo empujara. Le di un puñetazo brutal, y sus ojos se pusieron en blanco como si estuviera inconsciente, pero su cuerpo seguía moviéndose. Lo aparté, y se cayó por la parte de atrás del sofá. Entonces otro grito resonó. Me di la vuelta. Había venido de atrás de mí. «Jesús, Jeremy, ¿qué diablos está pasando?», gritó la voz de Sandra desde las escaleras. Me estaba viendo pelear con el hombre. «Vete, Sandra. Llama a la policía», grité frenéticamente. Pero esa distracción de un momento fue suficiente. El hombre se abalanzó de nuevo, justo a mi lado, y presionó su palma contra mi frente. «Ahora es tuya», dijo con voz ronca, la sangre saliendo de su boca destrozada. De repente, todo se volvió extraño. Algo se apoderó de mi cuerpo, algo que no podía controlar. Ya no era dueño de mis propias acciones. Lo siguiente que supe fue que mis piernas me llevaban, corriendo por la puerta rota, hacia la calle oscura. Fue una sensación horrible. Como un sueño despierto, como esas historias de parálisis del sueño que había leído. No podía mover un músculo, ni una sola parte de mi cuerpo respondía. Sin embargo, podía ver y sentir todo. Sentí el aire fresco de la noche soplando en mi cara, escuché el bocinazo de un coche y el golpeteo de mis botas resonando por la calle silenciosa. Mi cuerpo, sin embargo, no reaccionaba a mí. Solo quería hacer una cosa, correr. No sabía a dónde iba ni por qué, pero corría como si algo lo estuviera impulsando hacia un solo propósito. Corrí durante lo que pareció una eternidad, hasta que mis piernas, y el resto de mí, deberían haberse rendido. Finalmente, llegué a una pequeña fila de tiendas. Había venido aquí antes después del trabajo para comprar algunas cosas, quizás a media hora caminando de nuestra casa. Mi cuerpo se enfocó en la licorería, corriendo con tanta velocidad que pensé que se iba a romper.
Lo peor era que no estaba frenando. La puerta principal de la tienda se acercaba cada vez más, y no podía hacer que se detuviera. Me estrellé contra la puerta con una fuerza que me sacudió los huesos. Por un segundo pensé que se iba a salir de la pared, pero solo reboté y me estrellé contra el suelo. Mi cuerpo, tan incontrolable como siempre, inmediatamente se levantó de nuevo. Una neblina roja nubló mi ojo derecho, probablemente por un corte en la cabeza, pero el dolor apenas se registró. Sabía que estaba herido, pero a mi cuerpo no le importaba. Se lanzó contra la puerta otra vez. «Lárgate de aquí», gritó alguien desde adentro. «Estamos cerrados, borracho loco». Por un breve momento mi cuerpo vaciló, o tal vez solo imaginé que se detuvo para sopesar las palabras. Entonces, casi al instante, se dio la vuelta y salió corriendo de nuevo, cargando a través de todo lo que se interponía en su camino. Volcó un basurero, se cayó por un banco y se lanzó de nuevo a la carretera, que, por suerte, estaba casi vacía a esas horas de la noche. Directamente hacia adelante, se fijó en la dirección de la zona boscosa oscura cercana. Incluso en el bosque, no había forma de detenerse. Mi cuerpo simplemente se abrió paso. Las ramas, los arbustos y la maleza me engancharon y me cortaron, pero nada importaba. Seguí corriendo, adelante y adelante, hasta que mi fuerza debería haber fallado. Dentro de mi mente, estaba gritando. En mi cabeza, la voz aullaba y rogaba que parara. Pero mi boca no se abría. No tenía el control. Y entonces llegó lo que más temía, la pendiente pronunciada en el bosque. Conocía este lugar, habíamos ido de excursión aquí antes. Sabía que la pendiente no estaba lejos. No tardó mucho. En la oscuridad del bosque, sentí que mi cuerpo de repente se lanzaba hacia adelante, más rápido de lo que había corrido en mi vida. Perdí el equilibrio y me caí rodando por la ladera, chocando contra cada arbusto, cada rama, cada pedazo de maleza en el camino. Hasta que finalmente, me estrellé, con toda mi fuerza, contra un árbol. Y entonces no hubo nada más que oscuridad. Mi mente se despertó de golpe con terror. Estaba gritando por dentro otra vez, pero mi cuerpo todavía no era mío. Tal vez me había desmayado antes, probablemente por la conmoción, no lo sé. Pero mi cuerpo, ya no bajo mi control, estaba completamente despierto, y estaba corriendo. Estaba corriendo por el lado de una autopista en medio de la noche. No sabía dónde estaba, ni hacia dónde me dirigía, pero a la distancia, ya podía ver el resplandor de una ciudad por la noche. Creo que mi cuerpo debió haber corrido durante 2 horas seguidas. Mi mente estaba nublada, débil, confundida. Honestamente, ni siquiera estaba seguro de cuánto tiempo había estado corriendo. Pero la ciudad estaba justo ahí, asomándose. Estaba aterrorizado de que este fuera el final, que un coche me atropellara, o que corriera de cabeza contra algo afilado y me empalara. Mi cuerpo ya estaba cubierto de heridas. Mi ropa estaba manchada de sangre, y en algún momento del camino había perdido media bota. Pero mi cuerpo no le tenía miedo a la ciudad. Simplemente seguía corriendo como si nada importara, a través de los pasos de peatones, las calles, los parques, a través de los semáforos en rojo, los carriles para bicicletas, incluso salpicando en una fuente. Dentro de mi cabeza, estaba gritando. En cada esquina pensé que seguro me atropellaría un coche o me estrellaría contra algo. Pero mi cuerpo seguía corriendo, mecánico, implacable. Mi mente apenas podía soportar la tensión. Mi visión se nubló, el resplandor de la farola se difuminó, pero aún así mi cuerpo seguía adelante. En una calle lateral estrecha, unos jóvenes fuera de una discoteca me apuntaron con sus teléfonos, grabando. Mi cuerpo ni siquiera los miró. Simplemente siguió corriendo, enfocado en una dirección. Hasta que finalmente, llegué a una gran plaza. Al final se alzaba un edificio de oficinas masivo, y mi cuerpo se lanzó directamente hacia él. Me estrellé contra las gruesas puertas de cristal con una fuerza que me sacudió los huesos. El mundo dio vueltas cuando me estrellé contra el suelo, pero a mi cuerpo no le importó. Se levantó de inmediato. Fue entonces cuando vi al guardia de seguridad de pie en la puerta, mirándome en estado de shock. Su cara lo decía todo, ¿qué diablos le pasa a este tipo? Pero a mi cuerpo no le importó. Se lanzó contra el cristal de nuevo, estrellándose contra la pared. El guardia habló por su radio, luego abrió la puerta. ¿Qué carajos te pasa, hombre? Jesús, estás cubierto de sangre, gritó.
Pero eso era todo lo que mi cuerpo necesitaba. Se lanzó directamente contra el guardia. Eso era todo lo que mi cuerpo necesitaba. No importa cuánto rogaba en mi cabeza que se detuviera, ya no tenía control. No era más que un pasajero en mi propia carne. Me lancé contra el guardia, tal como ese hombre se había lanzado una vez contra mí en mi propia casa. Cuando me estrellé contra él a toda velocidad, ambos caímos en el gran vestíbulo del edificio de oficinas. Nos agarramos, aunque en realidad era el guardia luchando por contener mi cuerpo incontrolable. Porque, al igual que ese otro hombre, solo tenía un objetivo: agarrarle la frente. Luché por ello como un animal salvaje. No importa cuánto gritara por dentro para que mi cuerpo se detuviera, no escuchó. Con gran esfuerzo, el guardia finalmente me obligó a caer al suelo. Jadeando, buscó su radio. Supuse que estaba tratando de pedir refuerzos, para que alguien me ayudara a sujetarme. Pero entonces, las puertas del ascensor se abrieron por todo el vestíbulo, y salió un anciano con una bata blanca de laboratorio, llevando un maletín. Se quedó paralizado, aturdido, al ver la escena. El guardia apenas me sujetaba, mientras yo me retorcía y me debatía en el suelo como un loco. En el momento en que mi cuerpo vio al anciano, que parecía un médico, se volvió completamente loco. Mi brazo se soltó del agarre del guardia, y le clavé el codo en la cara. En el instante en que lo soltó, mi cuerpo se levantó y se lanzó contra el anciano. Aterrado, el médico retrocedió tambaleándose hacia el ascensor justo cuando yo me abalanzaba hacia él. Pero llegué tarde, las puertas ya se habían cerrado. Me estrellé contra el metal sellado con un golpe enfermizo. La pantalla mostraba que la cabina subía, al sexto piso. Sin una pizca de vacilación, mi cuerpo se dio la vuelta y se metió en la escalera. Mi cuerpo subió las escaleras sin cansarse. Casi nada podía detenerlo. Excepto una puerta cerrada con llave. Me estrellé contra una puerta de seguridad de metal reforzado en el sexto piso, del tipo que solo se abre con una tarjeta de acceso. La sangre salpicó sobre ella cuando golpeé. Mi nariz volvió a sangrar, pero, como todo el otro dolor, solo me llegó débilmente, amortiguado, distante. La puerta no se movió, pero mi cuerpo no estaba dispuesto a rendirse. Volvió a golpear la puerta. Por pura coincidencia, ese fue el momento en que un miembro del personal de limpieza estaba a punto de salir. Me estrellé contra su carrito de limpieza, esparciendo todo. El joven limpiador cayó al suelo con fuerza cuando lo derribé. Pero a quienquiera que me estuviera controlando no le importó. Mi cuerpo corrió por el pasillo, porque al final estaba el anciano con la bata blanca. Estaba discutiendo con otro guardia de seguridad y este claramente tenía una pistola. No era solo un guardia de seguridad de la recepción. Rogé con todo lo que tenía que recuperar el control, para detener lo que ya sabía que iba a pasar. Pero nadie escuchaba. El guardia inmediatamente sacó su arma en el momento en que me vio corriendo hacia ellos. «Detente ahí mismo», gritó, apuntando con el arma directamente hacia mí. No importa cuánto me esforzara, mi cuerpo seguía cargando. Corriendo como un lunático. El arma disparó. Una bala se estrelló contra el suelo justo delante de mí, un disparo de advertencia. Pero a mi controlador no le importó. Seguí corriendo hacia adelante como un loco. El guardia disparó de nuevo, y esta vez la bala me atravesó el muslo. Sentí la quemadura abrasadora, pero mi cuerpo no se detuvo. El guardia se quedó paralizado de incredulidad, incapaz de procesarlo, y me estrellé contra él con tanta fuerza que ambos nos estrellamos contra la pared. Cayó pesadamente al suelo, aturdido, pero mi cuerpo tenía otros planes. El anciano se había movido unos pasos, jugando con una puerta cerrada con llave. Sangriento, sucio, me lancé hacia él. «No, por favor, no me hagas daño», gritó el anciano. «No sabía que esto te pasaría a ti». No entendí lo que quería decir, o incluso si me estaba hablando a mí. Mi cuerpo se abalanzó sobre el anciano. Levanté mi mano derecha en alto, hacia el techo, y luego la bajé sobre su frente, la misma mano que había levantado momentos antes. «Ahora es tuya», dijo mi voz. Pero no era yo quien hablaba. Mi mente sabía que era mi voz, pero las palabras no eran mías. Era como si alguien más, muy lejos, quizás ni siquiera de este mundo, estuviera hablando a través de mí. En el instante en que las palabras salieron de mi boca, mi cuerpo se desplomó sin fuerzas al suelo. La agonía me consumió, todo ardía,
cada centímetro de mí gritaba de dolor. Ni siquiera podía decir qué era lo que más dolía. Pero había recuperado el control. Tenía mi cuerpo de nuevo. Gimiendo, medio consciente, me tendí boca abajo en el frío suelo de mármol. Doctor Hlon, está bien, el guardia se apresuró a acercarse por fin. Simplemente me quedé allí, aturdido. Pero el doctor ya no era el mismo. Se puso de pie lentamente. Por el rabillo del ojo, observé cada movimiento. No corrió, no entró en pánico, simplemente se quedó de pie, y luego caminó tranquilamente hacia la pared. El guardia seguía preguntando si estaba bien, pero el doctor no respondió. Simplemente se quedó contra la pared y se estrelló la frente contra ella. Con fuerza. La sangre se abrió al instante. El guardia intentó detenerlo, pero el anciano siguió golpeándose la cabeza contra la pared hasta que no quedó nada más que una ruina pulposa y sangrienta. Mi último recuerdo antes de desmayarme fue el guardia pidiendo ayuda por su radio. Entonces yo también me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve fuera, pero me desperté en un hospital. Cada parte de mí me dolía, y sentía como si me hubiera atropellado un camión. Los días fueron un infierno, y cómo. Si eso no fuera suficiente, la gente entraba y salía de mi habitación. Médicos, policías, detectives, incluso algunos agentes de unidades especiales. Todos tenían lo mismo, preguntas interminables. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y a todos ellos solo podía contar la misma historia. Afortunadamente, a Sandra finalmente se le permitió entrar después de varios interrogatorios, pero pobre, ella tampoco sabía mucho. Todo lo que podía hacer era tratar de calmarme un poco. Todo era un misterio para mí, como el hombre que entró en mi habitación una noche. Era joven, calvo, vestido todo de negro, y apestaba a humo de cigarrillo. No se presentó, no dijo nada realmente. Solo me pidió que contara toda la historia de lo que había pasado. Así que lo hice. Le conté todo. Fue el único que se mantuvo tranquilo todo el tiempo, sin interrumpir ni una sola vez. Escuchó como si ya supiera exactamente de qué estaba hablando. Cuando finalmente terminé, se levantó de la silla junto a mi cama. Dijo pensativo. Así que funcionó después de todo. Lo miré con suspicacia. ¿Qué funcionó? ¿Quién diablos era este tipo? Señor. Pregunté en voz baja. ¿Qué fue todo esto, en realidad? El hombre calvo me dio una mirada despectiva. Eso no importa, dijo después de una pausa. Lo que importa es que la transferencia funcionó. Y ese anciano ya no se entrometerá en cosas de las que debería haberse mantenido al margen. Tenía 1000 preguntas más. Pero en el momento en que abrí la boca para preguntar siquiera una, el hombre simplemente salió de la habitación. Lo último que quedó grabado en mi mente fueron sus extraños ojos negros, mirándome como si no fuera más que una cucaracha de la carretera.